Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. Uno tiene que ver con la ley más importante del país cada año, el presupuesto general 2023 en este caso. Ya parte con un déficit del 2,3% y siguen los pedidos. Nos va a acompañar hoy para darnos algunas explicaciones el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, don Marco Elisechi. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la transformación educativa y por qué ningún gobierno ha logrado cambios sustantivos en educación desde 1989 hasta esta parte. Nos van a acompañar para hablar acerca de eso don Bernardo Toro, magíster en investigación y tecnologías educativas, y Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Y el último bloque, Katia González y Mario Paz Castay, diputada por el Partido Encuentro Nacional y el vicepresidente de Patria Querida, para hablarnos de la situación de la concertación. ¿Qué está pasando? ¿Va a continuar? ¿Puede desaparecer antes de las elecciones o no? De eso hablaremos con Katia González y el doctor Mario Paz Castay. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en televisores. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio, tu compra te puede salir gratis. Y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y ya estamos en compañía del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, don Marco Eliseche. ¿Qué tal, don Marco? Gracias por venir. ¿Qué ¿Cómo tal, está? Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, ¿cómo va a ser el presupuesto del año que viene? Le presentaban al presidente, el presidente dio algunas indicaciones. ¿Qué es lo que se pretende con el presupuesto 2023? Sí, Carlos, el día de ayer estuvimos con el presidente, como todos los años, vamos unos días antes de cerrar el proceso presupuestario a explicarle un poco los grandes números y sobre todo mostrarle los ejes que estamos priorizando para que él obviamente nos dé también su opinión y el toque, digamos, de qué áreas o qué sectores o el gobierno interesaría más ponerle ojo en el presupuesto, ¿verdad? Y básicamente es importante iniciar, Carlos, por cómo se construye el presupuesto, ¿verdad? Creo que es importante que entienda un poco la gente que el presupuesto básicamente es una proyección económica, así como cualquier otra entidad financiera, porque el Estado cuando Está sujeta a cuando se convierte a variaciones. fisco, Sí. es una entidad financiera que tiene que presupuestar sus inversiones, sus gastos y cómo financiar eso. Entonces, nosotros nos basamos en la economía, vemos todas las variables macroeconómicas, el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, las importaciones, mostramos todas esas variables. Y bueno, hay que entender, Carlos, que estamos, como recién hablamos fuera del aire, que estamos en un tren de recuperación económica después de casi 3, 4 años consecutivos de diferentes tipos de shocks. Este año que iba a ser un buen año en principio, allá por diciembre cuando proyectábamos el crecimiento en torno al 3,8% y finalmente la sequía, la guerra, otra vez nos ha dado un golpe, digamos, y según la última previsión del Banco Central creceríamos 0,2%, un empate técnico básicamente, que dentro de todo es relativamente bueno porque al comienzo preveíamos una caída inclusive del PIB. Ahora vamos a crecer, repito, un empate técnico probablemente en cuanto al crecimiento. Bueno, y en base a eso calculamos los ingresos tributarios y también los no tributarios. Y ahí estamos viendo una recuperación, primero en la economía, y eso nos va a ayudar también a tener una mejora en la recaudación. Estamos estimando una mejora en torno al 9% con relación a la proyección de cierre de este año. Y también por un lado, hay que tener en cuenta, Carlos, que por el lado de los ingresos no tributarios estamos teniendo una caída, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con royalties, con FONACYT, está mostrando en los últimos 5 años una tendencia a la baja,
que se da en primer lugar por un tema hídrico, menor flujo de los ríos, hace que recibamos menos royalties, y también lo que tiene que ver con el FONACYT, está cayendo los recursos. Los recursos, sí. Entonces tenemos un panorama, por un lado los tributarios están creciendo, pero por otro lado los no tributarios están cayendo. Entonces, Ahora, ¿los tributarios cómo crecen? Porque hablando con Oruber, muchas veces, creo que son 800.000 personas son las que pagan, las que mantienen el Estado, sí, ¿verdad? De una población económicamente activa que sobrepasa los 3 millones de así, personas, así es, ¿verdad? Pero son 800.000 nomás los que tributan, así es. ¿verdad? Personas físicas y jurídicas. Sí. Entonces, ¿cómo se puede decir que va a crecer el tributo? Sí. Y básicamente, claro, inclusive haciendo un análisis sobre lo que vos me mencionás, si vamos al 80% de la recaudación tributaria está en manos de prácticamente 3.000, 4.000 empresas, que son las grandes contribuyentes. Las grandes, Estamos sí. hablando de las grandes corporaciones, son las que sostienen finalmente la recaudación a través de los diferentes tributos, ¿verdad? Eso en realidad es un fenómeno que se da en todo el mundo, ¿verdad? Pero sí hay un desafío muy grande que es la formalización, Claro. lo que vos mencionabas Exacto. ahí, hay un margen, y si bien en estos últimos años han entrado casi 600.000 nuevos contribuyentes, todavía hay un margen suficiente importante, sobre todo en lo que tiene que ver a personas físicas, para que se incorporen a través del impuesto a la renta personal, que yo creo que en el futuro va a ser el impuesto más importante en las próximas décadas, si es que toda esa gente que están, como vos decís, trabajando, ingresan a la formalidad y se inscriben, ¿verdad? Es el margen que tenemos importante, el desafío que tenemos de apuntar a eso, ¿verdad? ¿Y cuántos son los pequeños y medianos contribuyentes? Es decir, de lo de las MIPYMES y las pequeñas empresas, aunque sean familiares, ¿cuántos son en el país? Y la gran mayoría, que lo mira, fíjate que el 90% de las unidades económicas son MIPYMES, ¿verdad? Exacto. Solamente Bueno, un 10%. y hubo un cierre ahora de una cantidad importante, de un porcentaje importante de MIPYMES, por la situación actual de los últimos años, ¿no? Cerraron. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Y qué pasa con sus funcionarios? No serán muchos, pero Sí. finalmente suman algo. No tengo los datos, Carlos, pero sí se vio una recuperación desde el año pasado. A partir del segundo semestre hubo una recuperación importante de la mayoría de los sectores, salvo aquellos más afectados como gastronomía, turismo, que fueron los últimos en recuperarse, pero ya se ve una recuperación importante. De hecho, que si vemos el empleo previo a la pandemia, se perdieron casi 200.000 empleos en la pandemia, y hoy estamos ya volviendo a los niveles antes de la pandemia en cuanto al empleo. Eso no quiere decir que estemos bien, porque finalmente se perdieron muchos empleos que hoy teníamos que estar más arriba, seguramente, ¿verdad? Teníamos que estar mucho más arriba en cantidad de empleo, pero se recuperaron los empleos previos a la pandemia, y estamos avanzando en esa línea, ¿verdad? Y este presupuesto del 2023, en cuanto a gastos rígidos, ¿qué porcentaje de todo el presupuesto es gasto rígido? Mira, la estructura, Carlos, se mantiene. Estamos hablando que si hablamos de recursos del Tesoro, el 75% va para salarios, un 15% aproximadamente es lo que significa el pago de la deuda pública. Y la diferencia de los programas sociales, de temporada, adultos mayores, o sea, que está concentrado en esas tres grandes ítems. Todo ¿Y 10% lo que tiene que ver, para programas sociales? Prácticamente, de otros gastos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver adultos mayores. Adultos mayores es uno de los programas más grandes hoy que tiene el Estado en materia de programas sociales. Estamos hablando de 250 millones de dólares al año, lo que es adultos mayores. ¿Y por qué aumentó otra vez el gasto rígido en salario? ¿Qué pasó? Esto que estábamos hablando con la gente del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, y nos dicen que hay un aumento de funcionarios públicos. ¿Por qué en una situación tan complicada, difícil para el país, aumentan los funcionarios públicos? No, en realidad, Carlos, es importante la pregunta que me haces, y ayer lo estábamos aclarando. El INE hace unas estadísticas en base a unos censos poblacionales. Estamos hablando de, ellos toman un universo de 4.000 censos en cada vez que hacen estas actualizaciones trimestrales, y eso obviamente es una muestra representativa. No hablamos de números reales de cantidad de empleados. Ahí en este último trimestre hubo un aumento de 60.000 de acuerdo a esa estimación, que es una estimación, pero si nosotros vemos los datos reales de funcionarios públicos, sí. Si vemos el SIGNAR nuestro, que es el registro de números reales, hay muy poco movimiento, Carlos, porque hoy las reglas son muy rígidas para el ingreso al sector público. Básicamente hoy, para poder ingresar a un funcionario público tiene que ser por reemplazo, es decir, un fallecimiento, una jubilación, un retiro, y en el caso que sean nuevos nombramientos tiene que ser aprobado por el equipo económico. Hay un control ahí muy férreo. Ahora bien, como esa estadística también tiene en cuenta los trabajos municipales, y ahí sí puede haber, no tenemos nosotros cómo controlar los nombramientos en los municipios, en las gobernaciones, ahí sí, probablemente por eso esa encuesta muchas veces sobreestima un poco, porque depende de la región donde esté, puede haber más empleados municipales o gobernaciones. Pero de todas maneras, es cierto lo que decís, ¿verdad? Si la tendencia generalmente, si uno mira la tendencia,
aumentan los funcionarios públicos. Hay un crecimiento vegetativo, Carlos. Los policías, los militares, los docentes son los que aumentan generalmente más en año a año en el presupuesto, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, ¿quién controla que eso no aumente? ¿Quién le dice a las intendencias y gobernaciones, señores, paren las contrataciones? Y son entes autónomos, Carlos. En realidad habría que pensar ahí en la próxima, tenemos la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, tendríamos que meter ahí, sí. incluir a un nivel municipal para tener cierto control. Porque en realidad ahí, vos sabés, en Asunción mismo, la cantidad de empleados la cantidad de empleados de Asunción es Ciudad del Este, las grandes ciudades, porque incomprensible, sí. las pequeñas ciudades obviamente tienen muy poco empleo, pero las grandes ciudades tienen mucho empleo municipal, ¿verdad? Ajá, pero sigue siendo 75%, es Sí, mucho y de ahí gasto de- el aumento, Carlos, hay que decirlo, se da principalmente por el sector docente y el ajuste que se le da a las fuerzas públicas es automático, ¿verdad? Estamos hablando que en el caso de las fuerzas públicas cada año se ajusta automáticamente por el salario mínimo y en el caso de los docentes por este ajuste que venimos trabajando con ellos, hay que decirlo en el marco de la ley profesional de la carrera profesional docente, que tuvo un último acuerdo en el 2017, se fue implementando gradualmente, hubo 2 años de parate por la pandemia, estamos cerrando con este último momento que vamos a incorporar ahora, siempre y cuando el Congreso lo apruebe, estaríamos cerrando este ciclo, digamos, para llegar al salario profesional docente. hay cuestiones que yo no entiendo, ¿verdad? Y es una cuestión de lógica. Sí, Usted es un técnico sí, dentro del ministerio. sí, En el sector privado, el que no está preparado gana poco o no trabaja en el sector privado, sí, ¿verdad? Depende de sus resultados para que se le renueven los contratos, totalmente. ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué en el sector público no utilizamos el mismo argumento? El buen funcionario que gane bien y el que no, y bueno, y va a tener que ocuparse de tareas menores, va a ganar menos. Totalmente. Y en el sector educativo, si tenemos en cuenta los resultados, es un fracaso. Sí, Entonces, ¿por qué se le aumenta? Y creo que 16% se le va a aumentar el año que viene. exactamente. 8% y después otro 8%. 8 en marzo, 8 en julio. 8 en julio. Así es. Bueno, ¿y dónde está el mérito? Sí. ¿Dónde está el resultado para que se justifique ese aumento? Usted como técnico, ¿qué se puede hacer en el sector público para que eso varíe? Bueno, y estamos hablando ahí, Carlos, de la gran reforma que ya te comentó también el ministro Llamosa en su oportunidad Sí. de la carrera civil. Creo que ahí, y te voy a dar 2 ejemplos, que siempre ya lo hablamos en otra oportunidad. Banco Central y Ministerio de Hacienda son 2 entidades públicas que en los últimos 20 años, por una cuestión de motus propio de un proceso que se dio, se generó eso que vos estás mencionando, Sí. ¿verdad? Se respeta la carrera, Exacto. los funcionarios van llegando por meritocracia, se capacitan, van al extranjero, tienen posibilidad de ir becados, y eso había que trasladar a las otras entidades. ¿Cómo lo hacemos esto? Y eso tenemos que poner una ley en la reforma esta que nos establezca que todas las carreras tengan esa previsibilidad y que el funcionario no dependa de ir a golpear la puerta del Congreso y decir, bueno, quiero ganar 10% más o 15% más o 40% más. No tiene sentido eso, Carlos. O sea, tiene que haber una carrera. Oye, también me pongo en el lugar del funcionario que no tiene opción porque su carrera no existe. Entonces no hay otra forma de subir que ir a manifestarse. Entonces, si nosotros le damos esa herramienta a los funcionarios públicos de poder tener una carrera previsible, eso se va a lograr. Ahora, eso no es rápido, Carlos, obviamente, por eso que urgente hagamos esa reforma Sí, para hay que que en los hacerlas. próximos 5 o 10 años vamos a empezar a ver los resultados de eso, ¿verdad? Y otro sector, y que ahora pide un aumento, Sí, y que concedió ya un aumento. Y ustedes van a tener que buscar la manera de que se cumpla ese aumento, porque también el Poder Judicial tiene su propio presupuesto, ¿no? así es. Y ustedes le tienen que dar los recursos que ellos asignan. Fracaso, si vemos lo que es si vemos lo que es la justicia en Paraguay, lo que es el Poder Judicial en Paraguay, Sí. también es un verdadero fracaso. Entonces, ¿cómo se puede estar permitiendo constantes aumentos de salarios en un país donde el 70, si no 75% de los presos no tienen condena, pero están Sí, presos? sí. Por ejemplo, Sí. la mora judicial es terrible. La capacidad de los que administran la justicia deja mucho que desear. Sí. ¿Por qué se les tiene que premiar año tras año cuando ellos quieran aumentos salariales si es un fracaso el trabajo que realizan? No, y fíjate, Carlos, ese es un buen punto que tocas, porque justamente hoy la ley 1626 de función pública rige prácticamente para el Poder Ejecutivo. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial se autoexcluyen de esas reglas, y eso hace que haya más discrecionalidad, y más todavía que en el caso de la Corte ellos presentan su presupuesto directamente al Sí. Congreso, no pasa por Hacienda. Si bien, y lo vamos a decir abiertamente, nosotros vamos a decir que no corresponde ese aumento, vamos a tratar de hacer entender al Congreso que no existe ese dinero, ahora no son recursos del Tesoro que hoy no están. ¿Cuánto es lo que están pidiendo para que la audiencia se no entere? tengo todos los datos, pero según lo que ayer escuché, estamos hablando de 50.000 millones de guaraníes adicionales
No quiero adelantarme porque por ahí ellos ven algún financiamiento interno, una recomposición interna. De todas maneras, por más que tengan financiamiento, supongamos, y que no Sí, requieran recursos adicionales, estamos hablando que se rigidiza claro, el presupuesto. porque el año que viene eso ya que permanece y Están permanece y creando más permanece. cargos y los siguientes Exacto, presupuestos sí ya no van a tener y ahí exacto, sí, o sea que a la larga sí o sí va a terminar con mayores recursos del Tesoro, mayor un esfuerzo mayor. Entonces, así esas son las mismo. cuestiones que en esa ley de responsabilidad, perdón, la ley de función pública deberían estar todos los poderes del Estado. No puede ser que un solo poder del Estado se rija por la regla general y los otros no, ¿verdad? No tiene sentido porque son todos funcionarios civiles finalmente, ¿verdad? Efectivamente, bueno, y ustedes ya le manifestaron al Poder Judicial que difícilmente se tengan esos recursos. Todavía no hablamos porque ellos ayer aprobaron internamente, digamos, ellos van a presentar eso al Congreso seguramente y ahí sí seguramente vamos a manifestar que primero ver cómo lo van a financiar y si no tiene financiamiento no tenemos esos recursos y si tuvieran financiamiento igual vamos a levantar la voz en el sentido de que estamos creando más cargos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué va a pasar con lo que decidió hoy la Cámara de Diputados? ¿Qué van a aconsejar ustedes al presidente de la República sobre la ley que otorga los 940 millones de dólares a los Sí. ex obreros de las empresas contratistas de la Itaipú Nacional? Sí. En el caso de Hacienda, no sé si Hacienda va a opinar sobre ese proyecto porque, como te decía, es más jurídico. De todas maneras, si nos toca opinar, yo creo que iríamos por el veto, ¿verdad? Porque acá hay un riesgo inherente. Estamos hablando de 900 millones de dólares, que en caso que eso, supongamos que le afecte a la entidad Itaipú, esos recursos van a tener que salir de los recursos que salen del tratado. Y los recursos del tratado, gran parte de eso es del Estado paraguayo que usamos para financiar el presupuesto. Entonces, si Itaipú eventualmente tenga que desviar recursos para hacer frente a este compromiso, seguramente el Estado se va a ver afectado, entonces nos tenemos que precautelar eso, ¿verdad? Pero de todas maneras, repito, es más del ámbito jurídico que financiero, entiendo los argumentos para ese veto, ¿verdad? Ajá, bueno. Pero si dependiera de los técnicos del Ministerio de Hacienda, pedirían el veto al Sí, presidente. probablemente, Carlos, Ajá. probablemente, Carlos. Bueno, además puede dejar un mal precedente esa situación, porque con esto como antecedente, el día de mañana, un grupo de obreros de las empresas contratistas del Estado que hacen las rutas pueden también pedir algún tipo de compensación al Estado paraguayo, al Ejecutivo, por ejemplo. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Por eso decía, es algo más jurídico, porque una cuestión del ámbito privado, porque finalmente entiendo que eran empresas contratistas tercerizadas las que eventualmente no incumplieron algún tipo de beneficios para estos sectores. Bueno, debería resolverse en el Con ámbito esas de la empresas, justicia, claro. ¿verdad? Entonces, de todas maneras, no es mi ámbito, claro, no quisiera opinar mucho, pero sí desde el punto de vista financiero, en la medida que nos afecta a nosotros, estamos hablando, son recursos del Tesoro paraguayo que se dejarían de ingresar y obviamente no estaríamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo vamos a cerrar este año? Bueno, y básicamente estamos viendo, como te decía, en materia económica, al menos la última proyección del Banco Central habrá un crecimiento del 0,2. En materia fiscal, nosotros estamos viendo que el déficit, la meta del déficit es del 3%. Nosotros estamos estimando que el objetivo es cerrar en el 3%, inclusive por debajo. ¿Es posible? Es probable, Carlos, va a depender mucho de la ejecución de las entidades. En materia tributaria estamos ejecutando bastante bien, estamos 15% por arriba de la recaudación en el año, eso nos da un margen. Hay que ver por el lado del gasto, pero yo creo que así como el año pasado el objetivo era 4% del déficit, cerramos en 3,6%, podríamos cerrar tal vez en menos del 3%, veremos al final. Y para el año que viene el presupuesto que vamos a enviar va a ir con el 2,3% del déficit. Estamos hablando de esta senda ¿Cuándo volvemos al 1,5? el 2024, Carlos. El 2024 tenemos que volver al 1,5, es la meta que nos trazamos, ¿verdad? Así que... Y teniendo en cuenta la situación del mundo, de que está entrando en una severa recesión, el mundo nos va a afectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esto se extiende y la recesión finalmente termina afectando a Paraguay? ¿Ustedes tienen en cuenta la situación que ocurre en el mundo, la guerra, los problemas que tiene Europa, los problemas que tiene China, etcétera, etcétera? ¿Se tienen en cuenta eso para hacer las proyecciones? Totalmente, Carlos. Nosotros hacemos escenarios básicamente en base a estos supuestos de la recuperación mundial, económica, de aquellos países que afectan más al Paraguay, como son el Brasil, en nuestro caso nuestros vecinos afectan directamente y también... Brasil está increíblemente bien. Sí. Increíblemente bien. Sí, Ahora, sí. Argentina está increíblemente Argentina mal. está, y aparte de eso nos afecta muchísimo por el tema del contrabando, ¿verdad? Que estamos teniendo. En ese sentido, Carlos, te decía yo que prevemos un crecimiento del 4,5, un efecto rebote, digamos, de este año que es 0,2, siempre y cuando ahí cruzamos lo de vuelta por el tema climático, Carlos. Este año el clima, la sequía fue muy severa, fue la más fuerte después del 2012.
estamos hablando de una caída casi del 50% de la producción agrícola, sobre todo la soja, y 3.000 millones de dólares se menos. habla de 2.500 millones de dólares menos circulando en la economía y todo el derrame que eso tiene, ¿verdad? Y aún así, por eso decía que dentro de todo, que cerremos con resultado positivo no va a ser malo. Obviamente, comparado con la expectativa que teníamos, no es para festejar, pero bueno, nos da nos daría un cierre un poco más optimista y que el año que viene sí podamos recuperarnos. Y por eso este presupuesto es clave, Carlos. Este presupuesto es el presupuesto, el último de este periodo de gobierno, va a ser el primero del siguiente gobierno. Por eso acá deberían todos los políticos estar más que interesados en que este presupuesto salga medianamente bien. Yo te entiendo como técnico, sí. te entiendo como técnico, ¿verdad? Pero los políticos no piensan así, los políticos piensan en patear la pelota para adelante. Sí. Bueno, entonces, ¿no te asusta que el presupuesto lo tenga que decidir el Parlamento este año? No. Año electoral, Sí. netamente electoral. Esto que pasó hoy en diputados es la demostración palpable de que el presupuesto a ellos no les importa, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿no te asusta esta situación respecto del presupuesto? Totalmente, Carlos. De hecho, nosotros en abril ya levantamos la bandera de lo que vos estás diciendo cuando presentamos este proyecto de ley de comportamiento gubernamental en años electorales, que ni siquiera se debatió, lastimosamente, porque ahí lo que queremos nosotros es instalar una política de Estado, porque cada 5 años se da esto, Carlos. Y recordar que en el 2012, que previo a la salida del gobierno de Lugo y la entrada del gobierno del señor Cartes, estamos hablando de un incremento salarial del 30% para todos los funcionarios. Sí, sí, me acuerdo. Y a partir de ahí nunca más nos recuperamos. Sí, o sea, sí. salimos de una situación de superávit a déficit fiscal que nunca más nos recuperamos. Entonces, siempre previo a años electorales hay un mayor incentivo a que se aprueben ese tipo de cosas. De hecho, que se aprobó hace poco este aumento para los actuarios judiciales y el presidente lo vetó justamente en línea con ese proyecto de ley que enviamos de que no haya aumento salarial en épocas electorales. Después discutamos, terminadas las elecciones, podemos discutir de vuelta las carreras, como las necesidades que hayan, pero no en un año electoral donde Ahora, muchas veces qué se buen desprenden. punto eso es. Ustedes podrían hacer un gráfico Sí. de todos los errores que se cometieron un año antes de que entre el siguiente gobierno del presupuesto general de gasto. Es cierto, lo de Federico, en la época de Federico Franco, Sí. el aumento a los funcionarios públicos general, Sí. esto que acaba de señalar también, Sí, sí, sí. de los actuarios judiciales, ahora lo del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece excelente. Si eso se pudiera graficar para que la gente entienda, sería espectacular. No, y en el 2012 también, Carlos, después de eso salió la ley de responsabilidad fiscal, Sí. donde pusimos varias reglas que después se fueron excluyendo, lo que te decía yo, otros poderes del Estado, se excluyeron de la regla de responsabilidad fiscal. O sea que finalmente uno hace una política de Estado que no se cumple a cabalidad. Todas las jubilaciones también que se dieron en este periodo, muchas fueron en años preelectorales. Antes de la salida del anterior gobierno, todas estas leyes de médicos, odontólogos, que no hago juicio de valor, Carlos, porque siempre digo eso, probablemente sean justas inclusive los reclamos de las jubilaciones de los sectores, pero no está calzada financieramente. Cierto. Y si no se calza financieramente, y finalmente va a terminar pagando con recursos del Tesoro. Bueno, y con la caja fiscal, ¿qué va a pasar? Y bueno, Carlos, ahora lo bueno de este año, creo que y lo celebramos en Hacienda, es que se instaló el problema. Ahora se instaló, nosotros lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, y bueno, ahora se instaló, creo que la gente ahí tomó conciencia de la crisis que se viene, ¿verdad? Hoy estamos a tiempo todavía, yo no quiero ser alarmista, tenemos 4 o 5 años para hacer una reforma integral de la caja y darle tranquilidad tanto a los jubilados como también a los futuros jubilados, los activos, nosotros que nos vamos a Pero jubilar, ¿verdad? no puede haber gente que se jubila a los 42 años y otros del mismo sector se jubilan a los 60 años. Eso es, solamente en Paraguay ocurren ese tipo de situaciones. Y ese es el punto principal, Carlos. ¿Qué pasó en el 2013? Se hizo la última reforma integral de la caja, donde se igualaron todos los parámetros, Sí. la mayoría, con algunas excepciones. Todos nos jubilamos a los 62, todos Sí. aportamos 16%, pero en el tiempo, en estos últimos 15 años, fueron saliendo casi 10, 12 leyes distintas que van por profesión. Sí, Decía, exacto. odontólogo, médico, docente, policía, Así mismo. veterinario. El que presiona al gobierno consigue su jubilación. ¿Y qué es lo que hace? Hoy la regla general es la excepción. El único que cumple los parámetros es el sector civil, que con justa razón también se quejan porque son el único sector superavitario, y no es por una casualidad, es porque aportan hasta los 62 años. Por eso es superavitario, porque tiene todavía más activos que jubilados. Hoy los demás sectores deficitarios tienen ya prácticamente 2 activos por cada jubilado. Eso es imposible sostener. Entonces, esas son las cosas que tenemos que instalar. Ahora se instaló en el Senado una mesa técnica. La semana que viene, solamente en los próximos días, vamos a reactivar eso. Y vamos a bajar la propuesta, Carlos. No es fácil. No va a ser fácil pero porque el consenso... No sé si me vas a responder, pero tiene sentido
hacer esas mesas en un lugar donde importa más la política que la economía y donde el sentido común es el menos común de los sentidos? Y depende mucho, Carlos, del contexto que hagamos los técnicos y la sociedad civil tiene que involucrarse, Carlos. Por acá, Eso es cierto. si la sociedad civil se involucra, eso es factible, porque no, lo vivimos con la ley de superintendencia. Lo hicimos de alguna manera y asumimos ese error, no comunicamos bien probablemente ese proyecto, tanto en el 2016 como después en el 2018 que se intentó meter y fracasó, ¿verdad? O sea, llegamos al Congreso y no pasó. Hoy hubiéramos tenido una superintendencia, hubiéramos estado mejor probablemente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la caja fiscal. Si no nos involucramos los servicios, la sociedad civil, porque finalmente, Carlos, lo que vos decías, ¿quién va a pagar las jubilaciones de un sector? Finalmente van a pagar todos, ¿verdad? Exacto. Entonces, es lo que tenemos que meter sobre la mesa. Hay que equiparar los parámetros, no hay mucho secreto, Carlos. Hay que equiparar los parámetros, volver a eso. No le va a afectar a los jubilados, eso hay que decirlo. El jubilado tiene derecho adquirido, no se va a ver afectado. Pero sí los activos tenemos que entender que ya no nos vamos, como decir, no podemos jubilar a los 42 años, a los 40, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, así mismo. Sí. Bien, viceministro, muchísimas gracias por venir. Sí. Te agradezco, te vamos a seguir invitando porque esto recién comienza el estudio del presupuesto. No, hasta diciembre tenemos un largo Hasta trecho. diciembre, así que tenemos largo- permanentemente vamos a estar como consultándote. a tu pregunta, que si nos preocupa mucho porque en diciembre son las elecciones y justo se tiene que cerrar el presupuesto en diciembre, así que la comunicación va a ser fundamental. Y comparto la preocupación. Sí. A mí también ya me duele el corazón pensando en eso. Gracias, viceministro, por No, venir. por favor, Carlos. Muchas gracias. orden. A la vuelta Hasta de luego. la pausa con don Bernardo Toro y Óscar Charotti, ¿por qué ningún gobierno en Paraguay ha logrado cambios sustantivos en educación desde 1989? Probablemente tengamos la respuesta en el siguiente bloque. Ya volvemos. Llegó a Bristol el agosto liquidar. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Además, tu compra te puede salir gratis. Sí, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis. Y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 94.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Bernardo Toro? ¿Cómo anda, profesor? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Carlos, muy bien aquí en Paraguay. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Óscar Charotti? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Mucho Bien, gusto. bien. Gracias por traerle al profesor Toro. No, gracias también por la invitación de siempre. Bueno, estábamos haciendo una reseña con la producción, con Analía Preda, y encontramos, y ustedes también, gracias a ustedes, junto por la educación, unos gráficos acerca del pensamiento de todos los presidentes que desde 1992 a esta parte han pasado por la presidencia de la República del Paraguay. Todos, de alguna mayor o menor medida, todos expresaron que la educación iba a ser el foco central de su gobierno. Ninguno cumplió. ¿Por qué cuesta tanto a los políticos cumplir con las promesas? En educación especialmente cuesta producir por una razón, porque la educación de un país no la define el político. Las élites deciden qué educación quiere tener ese país. No la definen los muchachos, no la definen los niños, no la definen los profesores. O sea, cada país tiene la educación que quiere tener. En América Latina no hemos entendido eso. Y entonces comenzamos a decir que la educación no funciona porque los profesores, porque tal cosa. No, la pregunta es, cada país decide, yo quiero educar a mi gente de esta manera. Y eso lo definen los adultos y las élites de ese país. Aquí élite no significa ni de plata ni de sangre. Élites son personas o grupos cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, de sentir y actuar de grandes sectores de la población. Entonces, digamos, el dueño de la empresa de taxis más grande de Asunción es élite, como lo es el dueño del banco más importante, como lo es el líder cooperativo o el líder indígena, claro. ¿Sí?
Ese grupo de personas, que no son muchas, son 130, 140 personas. Y no se asuste, porque el 60% de la riqueza del mundo la poseen 172 personas, o sea, no es nada extraño. Esas personas son las que son responsables de definir los grandes bienes de la sociedad, entre ellos la educación. Si ellos no actúan ahí, entonces comenzamos a echar disculpas, que es aquello, que es lo otro. La pregunta es, ¿cuál es la educación que Paraguay quiere tener? No puede ser más allá de la que ustedes mismos definan. Y eso vale para cualquier país de América Latina. Bueno, pero qué pobre y estrecho somos de mente entonces si es que el resultado de la educación es esto. Bueno, en contrapartida, Carlos, tenemos que tener en cuenta, en junio de este año se cumplieron 30 años desde la aprobación de nuestra primera Constitución Democrática, donde se consagra a la forma del Estado, bajo un Estado social de derecho, donde se establece que la educación es la principal estrategia, Sí. donde hubo, digamos, un consenso. Estamos mostrando lo que decía social. Juan Carlos Guasmosi, por Sí. ejemplo, en lo que durante su gobierno iba a ser la educación. Exacto. Había un consenso Sí. social de que la educación iba a ser la estrategia principal para la construcción de una sociedad democrática, pluralista y que permita garantizar el desarrollo de oportunidades para todos. Y tenemos que recordar que en los 90 hasta esta parte hemos logrado escolarizar a más de 1 millón de niños. Creo que tal vez no estaba intencionado en aquel momento lograr altos niveles de aprendizaje. Esa fue la reforma educativa Exacto, de los 90. Entonces, de los 90. Es decir, que haya más chicos en las escuelas. Pero como dice el profesor Toro, eso no significa que aprendan en la escuela. claro, por supuesto, en aquel momento pensábamos que con solamente la escolarización ya dábamos por sentado una serie de cuestiones. El mundo cambió, se centralizó mucho más en lo que es el aprendizaje, el conocimiento. Hoy en día estamos en un contexto distinto. Y te digo esto simplemente para dar cuenta de que realmente estamos en condiciones o debemos de recuperar aquellos aprendizajes y dar cuenta que realmente nuestra sociedad necesita nuevamente llegar a un consenso, a un nuevo pacto social, una nueva visión de la educación que necesitamos para llevar adelante esta sociedad. Pero lo que pasa es esto, Carlos, a ver, la única razón de existir la educación, esta pregunta la hago yo mucho, inclusive en las facultades de educación, ¿por qué existe la educación? La educación existe por una sola razón, porque el conocimiento no es natural al ser humano. Ojo, eso me parece escandaloso, Sí. no es por nada hermosísimo ni bello, no, es simplemente porque todo es aprendido. El idioma que yo hablo, como muevo las manos, Claro. como gesto, todo es aprendido. Entonces la pregunta que tiene que hacerse la sociedad es ¿qué queremos que la siguiente generación aprenda? Esa es la que no respondemos, ¿sí? Si esa pregunta no se responde, la educación no tiene sentido, porque la educación en sí misma no sirve para nada. La educación tiene valor por algo que está fuera de ella, ¿sí? Pero profesor, los políticos... Ahí voy al punto. Entonces lo que Sí. pasa es, la gran dificultad de América Latina es que no hemos logrado convertir la educación en un factor estratégico. ¿Sí? La educación la presentamos primero en la colonia como un privilegio, en el siglo, y después la presentamos como un servicio, en los años 90 como un derecho, pero todavía no sabemos, no hemos respondido a la pregunta para qué queremos educar a la gente y en qué la queremos educar, ¿sí? Mientras eso no se responda, seguimos dando vueltas en la educación misma. Los países que han logrado grandes desarrollos educativos es porque han respondido a la pregunta, vamos a educar a la gente para esto. Si la élite de Paraguay es formada por el tipo de educación que tiene, es difícil que lleguen a la comprensión de esto último que usted dice, ¿verdad? ¿Cuál es la educación que necesitamos para que la próxima generación esté mucho mejor que nosotros? Sí, pero ese mucho mejor tiene que definirse, digamos. Claro, ¿Sí? claro, pero el tema es que los políticos no lo definen, porque si hubiera más gente inteligente, probablemente... Pero es que no muchos- son solo los políticos. No son solamente los políticos, pero hablo de políticos en general, de la gente que... De la élite. De la élite, que decide. Sí. Exactamente. Claro, entonces son ellos los que se tienen que poner de acuerdo y el problema es igual para toda América Latina. Nosotros no hemos definido para qué queremos la educación. O sea, damos clases, etcétera. La pregunta es ¿para qué queremos que nuestros muchachos aprendan qué? Porque la otra pregunta es que cada generación tiene que definir qué quiere que aprenda la siguiente generación. Yo siempre cuento la anécdota, hoy la he contado 2 veces en reuniones, es
El caso cuando los niños de secundaria de Chile pararon el país durante una semana. Sí. La rebelión de los pingüinos. De acuerdo. Entonces en Avina hicimos una reunión en Chile, en Punta de Tralca, con 3 líderes, 2 mujeres, 2 muchachas y un muchacho. Yo llegué allá y salió una niña y la primera pregunta, sin saludarla, fue una cosa bastante agresiva. Le pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren? La niña se queda mirando y la muchachita esta de 16 años queda mirando y me dice, usted no me puede a mí hacer esa pregunta. Le digo, ¿por qué no se la puedo hacer? Me dice, señor, ¿usted cree que yo a la edad de 16 años puedo saber qué es lo que yo debo aprender? Ese es un problema de ustedes, que tienen que definir qué es lo que nosotros debemos. Lo que sí le puedo decir es que lo que nos están enseñando es de muy poco valor. Ese es el problema. Nosotros no hemos decidido qué queremos que aprendan los muchachos como sociedad. Ahora, Oscar, Juntos por la Educación y profesor, nosotros teníamos una ventaja comparativa con otros países, era el Bono demográfico. El bono demográfico, ¿verdad? Que lo vamos perdiendo lentamente. Y tenemos unos recursos incalculables como país, en agricultura, en energía limpia. Usted sabe que si hay 10 ingenieros hidráulicos en Paraguay, si es que hay, ya es mucho. Paraguay es un país que tiene uno de los mayores tesoros. 50 años han pasado de la firma del Tratado de Itaipú, desde que se empezó a generar la energía, muchos años. Acá, en este mismo programa, le tuvimos a los directores de Itaipú y Ande. ¿Sabe qué me respondieron cuando le preguntaba por qué no se hizo algo al respecto, no se planificó el desarrollo del país teniendo en cuenta la energía? Porque no tenemos planificadores. Esa es la decisión, esas son las clases de decisiones que las élites políticas o las élites deben asumir y no se asumen. No, lo que pasa es que nosotros en América Latina, Carlos, las élites de nosotros no son conscientes que son élites. O sea, porque ser élite es muy importante porque además élite es ser responsable. La élite es una responsabilidad frente a la sociedad. Entonces muchas de las élites de nosotros tenemos gente con dinero, gente con influencia, que todavía no ha aceptado que es élite. Y confundimos élite con plata y élite con digamos, prosapia, con herencia de sangre, ¿sí? Pero no concebimos la élite como las personas cuyas decisiones afectan a muchos. Y eso es lo que hay que trabajar. Y los políticos son una parte de la élite. También lo son los empresarios, los sindicatos, sí, los líderes comunales, los gremios de producción, los líderes indígenas, sí, por ejemplo, el líder de los vendedores ambulantes, etc. Solamente cuando una sociedad es capaz de reunir ese conjunto de personas para buscar un gran proyecto colectivo, las cosas cambian. Mientras eso no ocurra, no van a cambiar. Porque las élites tienen un problema y es que si no hay un objetivo colectivo por encima de ellas, se dividen. Porque las élites compiten mucho. Entonces las élites solo trabajan juntas cuando se cumplen 4 condiciones. Un objetivo externo a todos. Un objetivo que permita maximizar los intereses de todos. Que nadie lo puede hacer solo, porque si alguien lo puede hacer solo, se lo lleva para triunfar él solo. Y que haya que cooperar para hacerlo. Entonces, tiene que ser un gran proyecto que permita hacer eso. Si no se llega ahí, las élites no funcionan. Entonces, la única forma es que les dije, bueno, ¿qué proyecto que entre nosotros queremos que sea importante para todos, que nos permita maximizar los intereses, que tengamos que cooperar y que nadie lo pueda hacer solo en educación? Ese día el cambio de la educación es así. Ahora, Oscar, ¿hace cuánto que están en Juntos? 10 años. ¿Cuántas veces hablaste con las élites? Muchas veces. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, un poco tomando lo que dice Carlos, yo creo que las élites tienen la posibilidad de elegir una educación privada para sus hijos. La educación pública no pasa a ser principalmente su problema. Y donde también vemos que la sociedad, particularmente en pandemia, las escuelas fueron las primeras en cerrarse y fueron las últimas en abrirse. Y el presupuesto público destinado a educación en el 2021... Esto que estamos observando es el resultado de las élites. Este resultado de aprendizaje de estudiantes del tercer curso a través del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizaje. Y nos dice que
83% de nuestros estudiantes están en los niveles más bajos de aprendizaje, no alcanzan el mínimo de competencias básicas en matemáticas. 83% de nuestros estudiantes. Exacto. 83%. En matemáticas. En matemáticas. En tercero de la media, prácticamente terminando Sí. la escolarización. Y en comunicación, ese porcentaje llega a 69%. Comunicación oral y escrita. Y te decía también, en el 2021, que pretendía ser el año de vuelta a clases, el presupuesto público destinado a educación fue el presupuesto más recortado, sufrió un recorte de un 8%, ¿verdad? Considerando otra vez la tremenda insuficiencia y de que casi el 90% va simplemente para cubrir gastos vinculados a salario, ¿no? Esto es el SNEP, ¿verdad? ¿O no? Esto es el resultado del análisis, Del- el siguiente, extraescolar de es PISA, SNEP, y esa sí. es una cuestión muy interesante. No, lo de PISA es más terrible todavía. No, atendé lo de PISA. Lo de PISA, ¿qué nos dice? Este es el análisis extraescolar que evalúa a estudiantes entre 14 y 17 años Sí. que abandonaron el sistema educativo a lo largo de esa trayectoria. Y nos dice que el 99,8% de los estudiantes que abandonaron el sistema educativo no tienen competencias mínimas en matemáticas y el 99% no tiene competencias mínimas en comunicación. Catastrófico. Esto es catástrofe. Pero es un problema, no es un problema de inteligencia, No. no es un problema de capacidades, es simplemente un problema de enseñanza. Porque otro problema de un país serio en educación es que no culpa al alumno del fracaso. Si un niño no aprende, no es un problema del niño, Así mismo. es un problema de los adultos que lo rodean. Porque cualquier persona, usted o yo, a la edad en que estamos, yo que soy muchísimo más viejo que aquí, que todos, uno puede aprender a cualquier edad, cualquier cosa, Así mismo. si hay motivación y método. Pero además todo el conocimiento es inventado, es creado, luego cualquiera lo puede aprender. Por ejemplo, el cuento de las matemáticas, ¿no? O sea, las matemáticas además son un lenguaje de tercera categoría, ¿no? Porque el lenguaje de primera categoría es lo que estamos hablando. La música puede ser segunda y la matemática es tercero. Y entonces si una persona, esta es una tesis de un ruso, de Luria, si un niño habla correctamente para su edad, que es lo más difícil, puede aprender bien matemáticas, bien física, bien música, lo que quiera, porque sabe hacer lo más difícil. Nosotros hemos creado un mito alrededor de la música, alrededor de las matemáticas, alrededor de la física, y son mitos. Es mucho más fácil, yo soy matemático, es mucho más fácil aprender matemáticas que ser filósofo. También estudié filosofía. En Paraguay, ¿cuál es la proporción? La cantidad de abogados y contadores que tenemos es impresionante. Ingenieros y médicos, insignificante. ¿Verdad? Esa es la relación. Justamente, ¿por qué? Porque se consideró siempre a la matemática como un tabú. Entonces, para no encontrarse con matemática en la universidad, estudió Derecho. Claro que ahora ya no puede hacer eso porque no hay manera de escapar No. de las matemáticas. Sí, Están en todas. está en todo. Están en todas. O se meten a periodista, ¿verdad? Tampoco hay manera porque el periodismo de datos es el que manda. El que manda ahora. Recién manejaba muy bien los datos del presupuesto público. ¿Quién? Vos, con la discusión con el viceministro. Bueno, y sí, y son los años también, ¿verdad? Pero de todas formas, profesor, denos una fórmula. Después vienen dos políticos, en el siguiente bloque dos políticos. Y hay mucha gente que está observando el programa. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar esta situación? Y para que esas élites se animen a decidir qué tipo de educación se debe impartir para las próximas generaciones. Le comentaba a Oscar que en una reunión que en México, dando una conferencia a un teatro como a 1000 profesores, la otra conferencista era la directora de currículum de Finlandia. Entonces le preguntan a la profesora, ¿cómo logra Finlandia estar en el nivel que está en educación? Y la respuesta mata. Dice, nosotros no hacemos nada extraordinario, hacemos bien lo que hay que hacer todos los días. ¿Sí? No hacemos nada extraordinario. Los profesores llegan a tiempo, preparan las clases, los niños son bien tratados, no son discriminados. Están bien alimentados. Hay comedores escolares. ¿sí? Si un niño tiene dificultades, lo apoyamos. Y todos sabemos que si un niño no aprende es lo peor para el país. Los canadienses dicen, cuando usted educa mal a una persona o no la educa, tarde o temprano todo el país va a pagar el costo, porque el puente se cae, el paciente se muere, la ley queda mal hecha, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando un país entiende que si educa bien a su gente, le va a ir muy bien en el punto más egoísta que usted quiera, y que no educar bien a una persona es un costo muy alto para todos,
en ese momento la gente comienza a entender que el problema no es si el profesor es... Porque dice, por ejemplo, es que nuestros profesores, yo creo que usted está muy bien formado, Carlos, ¿quiénes formaron? Los profesores del Paraguay. Exacto, sí. ¿Sí? Las grandes eminencias de este país los nombraron profesores comunes. O sea, el problema no está ahí. El problema está en la decisión de la sociedad de, primero, entender que no hay manera de solucionar ese problema si los adultos no lo solucionamos. Segundo, que el alumno no se puede culpar del fracaso. Y tercero, comenzar a hacer bien lo que hay que hacer primero. Niños que aprendan a leer bien y escribir desde primero y segundo. Por ejemplo, en Brasil se está haciendo una experiencia que hay mucha investigación. Si usted nombra en una escuela los mejores profesores de esa escuela, no hay que traerlos de ninguna, en primero y en segundo de primaria, y los niños aprenden a leer bien en primero y en segundo y operaciones básicas bien, su probabilidad de terminar todo el estudio es del 80%. Si el niño no aprende a leer bien y a escribir bien en primero y en segundo, su probabilidad de terminar primaria repitiendo año es del 30%. Entonces, eso hay que hacerlo. Tercero, entender lo siguiente. Toda institución pública es una promesa. Y la única forma como la sociedad confía en la institucionalidad pública es que la institucionalidad pública cumpla las promesas. ¿Sí? O sea, la confianza no se crea sino cumpliendo promesas. ¿Qué es una escuela? Una escuela rural, ¿qué es? Una promesa que se le dice a la gente, en esta escuela rural van a llegar buenos profesores, van a llegar los niños, van a tener almuerzo, van a tener buena salud, etc. Si eso ocurre, la gente comienza a proteger al Estado, comienza a proteger la institucionalidad. Entonces, la gran tarea es las escuelas que tenemos, logremos que cumplan su promesa, las de primaria y las de secundaria y las de universidad. No hay que traer más gente ni inventarse más cosas, es hacer que las instituciones públicas cumplan su promesa. Si a eso le agrega la de salud, vamos bastante bien. O sea, la democracia básicamente es que se cumplan las promesas de las instituciones. ¿Y qué hacemos cuando no se cumplen después de 30 años? Porque estábamos observando lo que cada presidente prometió. Y los resultados de PISA porque y la INEP, porque la gente no sabe cuál es la promesa de las instituciones. La gente cree que la promesa de la institución escolar es que le reciban el niño. La promesa de la institución es que el niño aprenda lo que tiene que aprender. Pero eso hay que decirlo en público. Sí. Y bueno, ese fue creo que el error de la reforma de la década de los 90, que se preocupó simplemente en la asistencia de los niños. En la escolarización. Y después, y la lógica de las lógicas es que logre que Paraguay pueda decir que queremos educar bien a la gente para este proyecto colectivo. O sea, que vuelva a la educación un proyecto estratégico. Los candidatos que se presentan para las próximas elecciones, ¿tuvieron la oportunidad de hablar con ellos y qué sensación les deja? No, yo creo que lo que hicimos en la reunión pues no fue simplemente darles elementos analíticos, porque un político le tiene que ayudar, si es en una reunión de estas, es dar elementos de análisis, porque están en candidatos, o sea, decir que van a hacer esto o aquello sería ingenuo políticamente. Entonces lo que hicimos un poco es explicarles cómo funciona un sistema, que ese es un sistema estratégico, cómo no culpar a la niña del fracaso, cómo se crea confianza y mostrarles que eso se puede hacer con lo que hay. ¿Sí? Porque cuando uno no tiene eso claro, comienza a echarle la culpa al marxismo, o al capitalismo, o a la izquierda, o a la derecha, o a la religión, a los profesores. O al gobierno anterior. Sí. Así es. No, con mucho optimismo. Estamos también hablando del Observatorio Educativo Ciudadano, una iniciativa de 23 organizaciones de la sociedad civil con todos los candidatos. Y tenemos que decir que realmente estamos bastante optimistas, esperanzadores de que las próximas autoridades realmente tienen un sentido muy claro y una visión muy clara de la transformación que necesita nuestra educación y realmente creemos que podemos avanzar en este proceso. Yo creo que en América Latina hay un sentido ahora nuevo sobre la importancia de concebir la educación de alguna manera. Porque el problema no es si lo hacemos o no lo hacemos. Si no lo hacemos, estamos muy mal. Sí, tiene razón. Quisiera compartir su esperanza. Quisiera. No, la esperanza es distinta del optimismo. Y no, bueno, quisiera compartir su optimismo. No soy optimista. ¿Y entonces? Soy esperanza. ¿Qué es el optimismo? Chávez Clavel, que hizo la República Checa, decía lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza? El optimismo es una fe. La esperanza es la oportunidad de ver que hay un indicador que si nos dedicamos hay chance de que las cosas salgan bien, podrían salir mal. Entonces hay que trabajar para que salgan bien, eso es esperanza. El otro decir que van a salir bien, eso es optimismo. ¿Sí?
Sí. Aunque se dice Se que un entiende. pesimista es un optimista bien informado. Exacto. Empecemos por exigir que cumplan las promesas antes. Sí, exactamente. Ahora, El problema es que los políticos en educación hacen promesas que no se pueden cumplir, sí. porque no tienen tienen una educación del funcionamiento escolar, pero no tienen una concepción educativa. Porque en educación hay que aprender a distinguir lo que es educación, lo que es pedagogía y lo que es didáctica. ¿Sí? El sistema educativo es, ¿qué es la parte estructural? ¿Cómo garantiza un país que cada generación se pueda educar? Eso es la estructura. El segundo nivel es cómo garantizamos que la experiencia entre el que enseña y aprende sea exitosa. Eso es pedagogía. Y el otro problema es cómo logramos que el conocimiento disponible en esa sociedad pueda ser apropiado masivamente por los niños y los jóvenes. Significa materiales, textos, Claro. ¿sí? Si esas tres cosas no funcionan al tiempo, el sistema no funciona. Porque el sistema educativo es demasiado complejo como para decir yo quiero grande educación. Esas son frases generales que no sirven para nada. Es como decir yo quiero que todos sean buenos. No sirve para nada. Entonces lo que la sociedad tiene que aprender es a distinguir el discurso educativo para no aceptar o sí aceptar un discurso educativo válido. Que mucho que nos falta. Brillante. Es un lujo tenerlo al doctor Toro. Ya sabes, la próxima vez que venga, ya sabes. Oscar Charotti. Te agradezco que hayas venido por favor. y que hayas traído al profesor. Profesor, Muchas gracias, muchísimas Carlos. gracias por venir. No. Es un lujo tenerlo, escucharlo y por sobre todas las cosas, ojalá muchos de los líderes de la élite esté viendo el programa y escuchando lo que dijo el profesor Toro. Muy importante. Así mismo. Gracias, Carlos, por No, la gracias. oportunidad. Gracias, muy amable. Bueno, a la vuelta de la pausa, ¿qué va a pasar con la concertación? ¿Va a continuar? ¿Se va a consolidar? ¿O va a desaparecer? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, diputada Katia González? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos Mario Paz, acá tuiteando. Sí, ya me imagino. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Muy Gracias bien. por venir. ¿Qué tal, doctor Paz? ¿Está ahí? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, Katia, un placer compartir esta mesa y, bueno, al abordaje de los temas del momento. Exactamente. A ver, ¿qué va a pasar con la concertación? ¿Qué es lo que está pasando en la concertación? En un principio parecía que las diferencias ideológicas iban a ser dejadas de lado, que las diferencias personales iban a ser dejadas de lado, que los autoritarismos y el vedetismo iban a ser dejados de lado y que el país se iba a anteponer por encima de todo, o el interés por el país. Y de repente ocurren cosas, algunos se enojan, sale un sector del Frente Guazú, hay otro sector que está discutiendo si continúa o no, Efraín toma decisiones inconsultas, motivó su enojo, su crítica, se enojaron por la crítica que usted hizo y le criticaron más a usted. Entonces, ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar? Aparte, después se dice que se decidió poner todo el plan del Frente Guazú también dentro de lo que va a ser el proyecto de la concertación. Uno de los proyectos es la ley justamente de... Invasión. Exactamente. Y entonces que probablemente desaparezca si es que se queda el plan del Frente Guazú. Entonces, ¿qué está pasando en la concertación? La gente quiere saber qué va a pasar con la concertación. Hoy, 24 de agosto, así como están las cosas, ¿es más factible que se diluya o todavía hay posibilidades de que se fortalezca? ¿Quién puede comenzar? Que empiece, Mario. Yo ya creo- tiro Como analista, segunda sí, parte. como vicepresidente de Patria Querida y analista también. No, la verdad es que nosotros creemos en la concertación. Entramos en ella convencidos de que íbamos a competir hasta el final. Nuestros candidatos Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos, ahora incorporada como vicepresidenta de la Chapa, porque es el argumento y el camino, la ruta a tratar de amalgamar un proyecto político, no un proyecto electoral, Sí. un proyecto político que realmente le permita a la gente un poco más de comodidad en su vida. Hoy hay mucha gente excluida en el Paraguay, hay mucha gente que sufre y que no llega al fin de mes.
y nosotros debatiéndonos en nuestras pequeñas miserias, en nuestros pequeños egos, pero que también hay que entenderlos, son parte del espectáculo que significa la política. Alguien dijo hace rato que la sociedad del espectáculo es esta que protagonizamos nosotros. A veces hay actores de baja categoría, hay actores mejor enrolados en las características que tienen que desarrollar en la escena, pero nosotros estamos convencidos que la concertación es el camino. Por supuesto que vamos a tener dificultades. Claro que Eso es innegable. Venimos de vertientes diferentes. Nos juntamos porque necesitamos que el Paraguay tenga una opción diferente, que tenga una alternancia que responda a las necesidades del ciudadano y la ciudadana. Ahora, pero una cuestión, doctor, Sí. y le pregunto a Katia. La concertación se principia fundamentalmente o se basa fundamentalmente en el diálogo y en la aceptación del otro, con sus ideas que pueden ser divergentes o pueden estar unidas o no, pero parece que eso no pasa. Apenas una crítica y ya vienen con el gilet, con el hacha o con el bacón escondido para cuestionar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Efraín actuó bien o actuó mal, Efraín Alegre, cuando toma una decisión en consulta con la mayoría de la concertación y las críticas después de eso? ¿Cómo las toma usted y qué es lo que está pasando? Bueno, yo en primer lugar quiero señalar de que nosotros hicimos muchos renunciamientos porque creemos en la concertación. Creemos en un proceso de construcción de un pensamiento colectivo. Ustedes saben que éramos una de las candidatas con mayor popularidad y esto se vio en las encuestas, en la preferencia de la gente, en nuestra candidatura presidencial y decidimos cambiar de objetivo y que nuestro lugar de resistencia va a continuar siendo el Congreso, hoy liderando la lista de la Alianza Encuentro Nacional como una opción política de renovación del Congreso. Y ese renunciamiento se hizo sobre la base de tener que construir un camino, Carlos, que no va a ser fácil. Particularmente entiendo que hay una etapa hoy de convergencia entre viejas prácticas políticas que justamente impugnan pensamientos con los cuales no se sienten cómodos y una nueva política que tiene que llegar a cimentarse y a cambiar una realidad de cosas. Lo que pasó concretamente en esta cuestión que se magnificó y se habló muchísimo en estos últimos 2 días es que a mí me hacen una consulta periodística. Y me preguntan si yo estaba de acuerdo con que el Partido Liberal Radical Auténtico utilice el padrón abierto en sus internas a cargos plurinominales. Y yo, convencida sobre la base de principios y de valores republicanos y un análisis de la ley electoral que estoy legitimada a hacer, le digo que yo no estoy de acuerdo. Pero hay una cuestión, y complementando lo que usted dice, desde la justicia electoral ya dijeron cuál es la posición. En aquellas instancias donde hay acuerdo, donde hay concertación, en esas no hay problema para usar el padrón nacional, pero en las que no, se usa el padrón partidario, ¿verdad? Se expresó desde la justicia electoral. Sí, desde los órganos técnicos. Desde el órgano que tiene que juzgar finalmente las elecciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Y bueno, y está el problema en la falta de tolerancia al pensamiento diferente. Por eso, Efraín no es la concertación ni Guillermo Ferreiro tampoco. Entonces, si las cúpulas que hoy manejan la vocería de la concertación no entienden y pretenden erigirse en una suerte de tribunal inquisidor para designar quién es decente o indecente sobre la base de sus opiniones, vamos a tener problemas. Porque vea que yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir opinando. Nosotros claramente no mantenemos ninguna incondicionalidad con ningún grupo. Nosotros como alianza vamos a controlar cualquiera sea el presidente o presidenta de la República de este país. Vamos a ejercer un órgano contralor. Vamos a devolverle a la ciudadanía y recuperar el Congreso para proyectos ciudadanos. Y en esa inteligencia tenemos un tinte claramente diferenciado, fundamentalmente con la alianza que hoy propugna las listas plurinominales,
del Partido Liberal Radical Auténtico. Y no tenemos que ofendernos si hoy Mario Paz y yo, porque él está en una lista diferente a la mía, hoy tenemos alguna diferencia de pensamiento. Tenemos que ser capaces de administrar esas diferencias y demostrar altura, demostrar compromiso, no con nuestros partidos o nuestras alianzas, sino con el Paraguay. Y eso tiene que aprender el Partido Liberal o ese sector del Partido Liberal que por comunicado, imagínense la importancia que tiene esta servidora, que por comunicado salen a decir que porque pienso diferente respondo o soy funcional a la mafia. Y me podrán tratar de cualquier cosa, Carlos. Pero la que ejerció un acto de resistencia junto con otros colegas fuimos nosotros. Los confundidos ellos, los que están en la lista del PLRA que respondieron a la mafia, fueron los 18 liberales que se confundieron cuando saltaban a la fiscal general del Estado. Y en mi lista no están ni en la lista de Pachaquería. Bueno, ¿y qué va a pasar? Esa situación, ustedes que ven eso que ocurre con Katia y con el PLRA, ¿qué piensan ustedes? Nosotros pensamos que debería, y ya optamos por una resolución de una asamblea partidaria, el uso del padrón de la concertación. Pero sé que existen estas divergencias y estas diferencias, y las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral nos habían advertido que entre hoy y mañana sacarían una resolución poniendo, vamos a decir, una posición, sentando una posición legal, una posición institucional, una posición jurídica a la que habrá que someterse a ver cuál es el camino que uno tiene que adoptar. Pero de todas maneras, nosotros estamos de acuerdo en que lo importante es la mayor participación posible. Nosotros creemos y estamos seguros que podemos llegar con un cotejo de modelos y de agenda país que tenemos que enfrentar hasta el 18 de diciembre, dentro de la concertación, que tiene 3 etapas. Una etapa que ya se cumplió o que se está cumpliendo todavía, que es la etapa de la unidad, donde se construyen los ejes programáticos, se trazan las líneas, vamos a decir, de convergencia en materia de cómo se va a votar, esto que se está discutiendo ahora. La segunda etapa es la competencia que se inicia ya, en este momento, donde vamos a disputar con los candidatos que quedan en la batalla electoral, que creo que son 3 o 4 candidatos más, y discutiremos y iremos confrontando nuestros proyectos. Nosotros tenemos un modelo de país. Efraín tendrá otro, Martín Burr tendrá otro, Hugo Fleitas tendrá otro, y creo que hay otros candidatos. Pero hay una cuestión, ¿qué pasa con aquellos ejes programáticos donde ustedes están en desacuerdo? ¿Qué va a pasar con esos ejes programáticos que hasta ahora han sido nuestro representante, que es el licenciado Federico Olmedo, que es un candidato también a senador por el partido? Se ha trabajado en consenso. Es un trabajo que se ha llevado meses, y que se sigue todavía consensuando. Es que nosotros, decir que nosotros vamos a aceptar íntegramente lo que Frente Guazú. Frente Guazú o los partidos que integran esa vamos a recibir sin debate, es prácticamente, bueno, ¿y cómo no es cierto. ¿Y cómo toman ustedes la nota de Efraín Alegre diciendo que...? Y no estamos de acuerdo con esa nota. Nosotros, y nuestro representante lo ha hecho saber en las mesas de trabajo, pero tendremos eso significaría la desaparición de la ley Zavala Riera, que se cambie esa ley. Pero eso no está en manos, primero que eso no está en manos de una mesa de presidentes, eso está en manos del Congreso. Y ahí juegan las mayorías y las minorías para resolver cualquier divergencia o interpretación de la ley que se tenga. Si se la quiere modificar, si se la quiere, ¿cómo se dice?, derogar o buscar el mecanismo de su total desaparición, bueno, pero es un debate que se tiene que dar en el Congreso. Pero hay una cuestión, y esto es interesante. Estaba hablando con un referente de Patria Querida. Me reservo el nombre porque voy a contar una conversación que tuve con él, y no le pedí permiso, así que por eso no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero él me decía que él veía muy difícil que se acepte toda la propuesta del Frente Guazú en Patria Querida, porque eso significaría principalmente desechar
la ley Zavala Riera, y que esa sí es una cuestión en la que Patria Querida no va a dar un paso atrás. Es decir, es lo que me dijo. No sé qué es lo que va a decidir la conducción de Patria Querida finalmente, pero Sí. es un tema importante porque, como toda concertación, está la gente más hacia la derecha, más hacia la izquierda, Mira, y están los nosotros- conservadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manejar Patria Querida Nosotros tenemos en una esa situación? concepción de la política y del Estado en un equilibrio prudente entre Estado y mercado. Equilibrio prudente. No queremos esos estigmatismos y esos garrotes ideológicos donde te encorsetan en una definición. Por ejemplo, la clásica que te dice, ustedes son neoliberales. Y el neoliberalismo ya murió hace 3 o 4 décadas atrás, porque las crisis financieras y políticas han desechado, pero han quedado como una etiqueta. Y cuando uno produce algún acto de liberalización o algún acto que hace de la economía lo posible, bueno, entonces por ahí se busca el camino, por ahí se manejan las cosas que deben manejarse, y no es posible reducir el debate a una cuestión puntual que hace una ley. Hay temas que están por encima. Los ejes programáticos en materia de salud, educación, requieren Yo conceptos coincido básicos. contigo, pero muchos de los que salieron, de los movimientos que salieron porque encontraron un sector, es decir, encontraron una dupla conservadora, la de Efraín y Soledad. Y entonces, disgustados por eso, dijeron, no, son muy conservadores para nosotros, no vamos a ir. Y hay otros que están analizando dentro del Frente Guazú salir, y está Esperanza Martínez que dice, no, nos vamos a quedar. Carlos Filisola creo que ya dijo también que se queda. Encuentro Nacional, ¿qué va a hacer? Bueno, primero me gustaría opinar porque el debate en este momento en el país no es ideológico. Es imposible llevar un debate ideológico a la mesa con este grado de corrupción institucional y de debilidades de nuestras instituciones. Primero tenemos que construir república y el gran desafío es ese. Uno de nuestros candidatos a senador dice que Paraguay es una ecuación incompleta, que tenemos estabilidad macroeconómica pero instituciones muy débiles. Así nos ve la comunidad internacional. Y tenemos que hoy trabajar en seguridad jurídica, en cumplir la Constitución. Nosotros somos institucionalistas y republicanos. Y tal vez mucho más progresistas en la visión que tiene hoy Patria Querida, ¿verdad? Nosotros creemos sí en transformaciones mucho más aceleradas, en un mayor compromiso social, etcétera, etcétera. Pero hay cosas tan importantes y urgentes en el Paraguay que no podemos nosotros concentrarnos en nuestras diferencias. Tenemos que concentrarnos en nuestras coincidencias. Claro. Y en nuestras coincidencias está la reforma del sistema de salud, porque es imposible creer que no pasemos otra pandemia y no podemos seguir enfrentando con este sistema de salud fragmentado, atomizado. Nuestras coincidencias están en cómo vamos a negociar Itaipú, el gran Orocuí del Paraguay, cuando tenemos una tarjeta de crédito en rojo y que tenemos que buscar una fuente de financiamiento para el desarrollo que se va a dar con una buena renegociación. Cuando hablamos de la reforma de educación, esos son los temas que nos convocan. Yo no estoy de acuerdo con el Frente Guazú y espero que nos saquen un comunicado, mis amigos, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el Frente Guazú cuando plantea lo de la mirada conservadora de la chapa. ¿Por qué? Porque significa que un cargo a ellos les mantenía adentro. Nadie se puede enojar porque ninguno de los presidenciables eligió una chapa. Porque eso era una regla de juego que estaba marcado desde el inicio mismo de las negociaciones. Y es cierto, nosotros propusimos encuestas auditadas para elegir una mejor chapa, propusimos otros mecanismos como mayor fortalecimiento en su momento a todos los precandidatos a la presidencia, y se logró lo que tenemos. Y hay que cuidar lo que tenemos, porque finalmente lo que está enfrente es peor para el Paraguay. La crisis y lo que hoy propone la claque del Partido Colorado. ¿Y por qué hablo de claque y de cúpula? Porque yo estoy segura que muchísimos colorados nos van a acompañar. Por eso hablo de claques. Eso es un mayor peligro para la democracia que lo que hoy tenemos. A mí me causa mucha risa la calificación que hacen los colorados, son una bolsa de gatos. Ellos son una bolsa de mafiosos.
Entonces quédense nomás con esta bolsa de gato, que vamos a solucionar nuestra diferencia si es que le imprimimos un poquitito de madurez, y eso le digo fraternamente a los colegas del PLRA fundamentalmente. Ahora, hay muchos jóvenes, Sí. hay muchos jóvenes 1.500.000. que van a votar por... 1.800.000. Exactamente, y que pueden ser decisivos Sí. en las elecciones. Y este tipo de enfrentamiento y de discusiones realmente asustan. Y ciertamente hay una mayoría conservadora en el país. Y la mayoría conservadora dice, a la pucha, si esto discuten así antes de llegar al poder, imagínate lo que va a hacer en el poder, ¿verdad? Es lo más simple que uno piensa, es lo más simple que le Pero viene es a la bueno mente. debate. Pero claro. ¿Por qué le tenemos miedo a discutir? Totalmente ¿Por qué de le acuerdo. tenemos miedo a confrontar? De la confrontación sana, de la confrontación seria, responsable, donde se debaten realmente Acalorada, cosas que si son se quiere. programas directos Sí. para la gente, que tienen, por ejemplo, la reforma previsional. Ella habló de la reforma, yo digo la reforma previsional, la seguridad social. Yo dejé en mi mandato como senador el único proyecto que yo conozco, por lo menos, que articuló un sistema paraguayo de seguridad social. No logré, lo único que conseguí fue el voto en comisión favorable con modificaciones, pero no lo pude llevar al plenario. Y esa es una exigencia constitucional. Bueno, yo voy a volver al Senado, porque te cuento que me ha incorporado a la lista de Patria Querida, si Dios quiere y la gente así lo ratifica, para tratar de continuar con estas cosas, con estos proyectos que hace 25 años estaban en los anaqueles y en los archivos del Congreso, pero no se llevaron adelante, se llevaron con medidas parche, que no es la solución. Tenemos que buscar un camino. Tenemos un desafío enorme en materia de relaciones exteriores. El Congreso se va a ocupar del tema Mercosur. Nosotros vamos a ser los responsables a partir del próximo mandato legislativo de cómo vamos a manejar las relaciones internacionales en la región. Y entonces eso requiere que tengamos coincidencias básicas, convergencias mínimas para encarar políticas de Estado que nos hagan más favorable la vida. Ahora, me encantan ustedes los políticos. ¿Sí? Y sí, porque no sé en qué momento determinado sale con su campaña electoral de lo que va a Claro. hacer. Eso Y- sí y- no, te sí, felicito. sí, sí. Espectacular. Es que Es que hay que aprovechar. espectacular, ¿no? Yo por lo Por menos eso. que soy medio sohue, entonces yo tengo que decir espectacular. únicamente que voten a la Alianza Encuentro Nacional. Y Así. claro, tenemos que aprovechar Pero, un no, poco el espacio que pero tenemos. siguiendo con el tema de la concertación, porque los medios están ocupados Sí. de lo que pasa en la concertación. Sí. Todos los medios. Y quieren saber finalmente qué es lo que va a pasar. Y a través de los medios la gente se informa. Y la gente también quiere saber qué va a pasar. Es decir, a esos que dudan entre es mejor seguir nomás con los malos que ya sabemos que con los malos que pueden venir, ¿verdad? Que es un pensamiento muy recurrente. Ustedes no Pero saben cómo yo me esa peleo. es la tradición política. Exactamente, exactamente. Ustedes Ese es saben cómo el yo me peleo pensamiento con mi que- compañero por eso en cada mateada. Pero, ¿qué es de acá para adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? Con todo esto, el Frente Guazú todavía no decidió, y creo que mañana es el último día, el 25 es mañana, ¿verdad? Sí. Prometieron que el 25 darían una respuesta, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera, por ejemplo, la salida o el alejamiento del Frente Guazú y que forme una dupla Querey-Acevedo o Acevedo-Querey, ¿de qué manera va a afectar a la concertación? Y yo no creo que afecte demasiado. Yo entiendo que en abril del 2023 Van a sacar un comunicado mañana. se va a polarizar. Sí, pero aunque salgan, si salen es porque no están entendiendo el momento que estamos viviendo. Este momento exige mucho renunciamiento. Y no solamente eso, abril va a polarizar y ojalá que polarice. Y polarice para que los ciudadanos, pero para eso nosotros también como concertación tenemos que hacer un esfuerzo para hacer un proyecto atrayente, que a ese Exacto, joven claro. que se tiene que levantar un domingo y que no le Ahora, interesa pero luego ¿por qué mucho la decir que no le va a política. afectar a la concertación la salida del Frente Guazú? Y no le va a afectar porque hay todavía un proyecto que se está construyendo y ya el futuro dirá, ¿verdad? Ojalá que los presidenciales empiecen a debatir. Pero es una resta, es una división. Y es decir, una división. Van a dividir los votos. Sí, entiendo yo eso, pero esperemos que realmente los compañeros del Frente Guazú en su Pero a lo momento, mejor porque no es no. que ellos van a salir, lo que ellos dicen es que
según lo que yo entendí, mi interpretación es que iban a estar a las resultas de diciembre para decidir a quién apoyarían, que no iban Ahora, a jugar como el partido el porque no tienen 2008, ni chapa. Le pregunto, 2008 ustedes que nos son los fuimos- políticos, perdón, Sí. ustedes que son los políticos, explíquenle a la audiencia. El Partido Colorado y el Partido Liberal tienen estructuras. Otro partido que tiene estructura Es y el que Frente. es el Frente Guasú, se organizó y tiene estructura. Sería el tercer partido en Yo no sé estructura. si tiene tantas estructuras, no tiene ni un diputado. Probablemente. Cuidado, yo creo que tiene Pero- un gran líder, que hay que reconocerlo, que es Fernando Lugo, que lamentablemente en este momento Las pasa- diputaciones son de liderazgos regionales. Y bueno, pero eso ¿verdad? Y ahí- conforma el gran y- proyecto. Y por eso le digo, ellos tienen las estructuras en las ciudades. Por eso le digo, va a ser la salida del Frente Guasú puede ser una resta para las pretensiones de la concertación, porque va a dividir van a dividir los votos en la oposición. Claro Si que es eso no que hasta abril se va con ese mensaje, sí puede ser una resta. Pero si es que conciliamos en los caminos en su momento, Sí. quién es la persona mejor posicionada para dar el voto útil, entonces ese va a ser el momento decisivo de la oposición. Por el momento, tal vez no se pueda lograr la unidad completa, empezamos tarde este proceso. Vos me vas a corregir, Mario Paz, pero en Chile duró solamente que 10 años, en Uruguay Sí. también, ¿verdad? Este proceso de construcción suele durar muchísimo más tiempo. Nosotros hace 8 meses estamos en ¿Cuánto este tiempo intento. por eso les van a tuvo dar- Frente y por Amplio eso- en Uruguay Así para es. Claro. llegar a la presidencia Ahora, de la Así República? claro, pero la siguiente pregunta es la que le acabo de hacer. ¿Le van a dar los plazos? Sí nos Y van a mira, dar. Seguro. si existe Vamos a ser optimistas. la voluntad de llevar Claro. a cabo el proyecto, sí, evidentemente. Ahora, si nos vamos a quedar en la pequeñez, en el detalle mínimo, evidentemente no existe la voluntad. Pero yo creo, ¿Vos crees que los egos no van a ser tan inflados? yo creo que hay gente que tiene la conciencia y la experiencia, además, en ese sector político, y además la he escuchado a Esperanza, la he escuchado a es. Carlos, que tienen la voluntad por lo menos de emprender un diálogo, con lo cual ya es una base interesante. Yo no digo que nosotros vamos a concordar en todo con ellos, porque son notorias nuestras diferencias y nuestras maneras de encarar la realidad de este país. Pero de todas maneras, hay ejes básicos que nos van a necesitar a todos, porque esa es la conclusión. Aquí nadie puede representar la esencia del poder si queremos llegar a ser un poder sano, con gente sana, con gente limpia, que se dirija fundamentalmente a administrar la cosa pública con honestidad. Bueno, creo que ese es el camino. Ahora, No hay otra manera. ¿Quién le dio al ingeniero Rodríguez la chapa de vocero de los movimientos del Frente Guasú? Y yo creo que él nomás lo se autoasignó. El que menos votos tiene, entonces hizo de vocero. No, pero en serio, porque Pero me en llamó, serio porque te me digo llamó que la es el que atención, menos votos porque me tiene. llamó la atención que él se erigió en vocero de 7 Sí, movimientos sí, que fueron los está primeros en salir, es decir, después del de Sixto Pereira decidieron salir de la concertación. No, Kencho es un personaje. Realmente yo no creo que él represente el sentir de todo ese grupo. Creo que hay gente muy valiosa y creo que sobre todas las cosas, Esperanza es una lideresa que ha demostrado muchísima madurez en todo este proceso, desde su candidatura, desde las reflexiones que tiene, desde la brutal interna que también le tocó vivir en un ambiente muy machista, donde ella tuvo que enfrentar sus grandes batallas. Entonces, hoy es el momento de la reflexión, del diálogo respetuoso, del esfuerzo colectivo. Entonces, hay cosas que obviamente no ¿Te parece que ayudan, van a ¿verdad? entender eso los líderes y dejar el ego que tienen? Porque veo que hay mucho ego también. Sí, claro, es natural. Nosotros somos medio psicópatas los políticos. Es natural que haya egos, pero yo no creo que... En toda Sí. escena pública, desde estas pantallas hasta cualquier escenario donde vos te expongas a la consideración pública, juegan siempre las disputas de los egos, siempre. Eso está presente. Ahora, hay que saber administrarlo, Así hay es. que saber ponernos de acuerdo en las cosas básicas, las cosas fundamentales, esto que estuvimos hablando en eje programático, que son necesarios y que se habla mucho, es puro retórica, me van a decir, pero es fundamental que lo dialoguemos, es fundamental que aunque
ella piense X y yo pienso Z, bueno, pero en algún mecanismo, en algún punto medio nos vamos a encontrar para llevar adelante el país. Sobre todo, firmeza republicana, sentido democrático, que acá la pobreza institucional alarmante que tiene el Paraguay, que nos ha costado en un mes 2 intervenciones del Departamento de Estado, intervenciones internas de ellos, ¿no? No hablo del tema de la injerencia, que es otra etiqueta, porque puede ser material o inmaterial esa injerencia, pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos una pobreza institucional alarmante. No actúan nuestras instituciones, no son eficaces, no funcionan. ¿Por qué la Argentina sí no se la declara a esta señora que hoy está siendo sometida a juicio? Y me van a decir, y bueno, unos dirán que es un lawfare, que es una arbitrariedad lo que se está haciendo contra ella porque están haciendo una especulación política, pero está actuando la justicia. Está actuando la justicia. Hay un fiscal que se animó a pedir 12 años de condena. Entonces, es otro panorama, ¿no? Tendrán sus debilidades, sus innumerables dificultades, pero lo nuestro no existe prácticamente. Están cajoneadas las denuncias contra estas personas que han sido designadas como las ha designado el Departamento de Estado. Bien, señores. Gracias, doctor, por venir. Muy Gracias, bien. Katia. No, por favor, se fue espero el que estén tiempo. más, Se nos fue el tiempo. espero que estén más. Sí, se nos fue rapidísimo, volando. Siempre es corto cuando la conversación es agradable. Así que les agradezco mucho que Por hayan favor. venido. Por favor. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Carlos. Gracias, doctor. Por Y a ustedes favor. por otro miércoles Placer más. compartir Hasta el con todos. próximo. Hasta luego.